de ser hospitalario, hermano. Y yo, mirándome a mí mismo, digo, yo creo que no soy hospitalario o soy hospitalario, ¿no? A veces me pregunto, ¿no? Y que seguramente tú te preguntas, ¿no? Si tú eres hospitalario, no eres hospitalario. Pero hasta donde yo veo, ¿no? Por ejemplo, ahí nuestra hermana Nancy, yo conozco a ella, hospitalaria, y acoge a cualquier persona, hermanos, a cualquier persona, y ayuda a todas las personas. Digo, ay, qué interesante, ¿no? Y a veces uno se mira a sí mismo y dice, ¿y yo qué de mí, no? Y tengo yo ese don de la hospitalidad. Y recién me estoy poniendo a pensar, hermanos, de que sí, en ocasiones, bueno, me parece que es lo que pone Dios en el ser humano. No es que creo que es algo natural en el ser humano, porque por naturaleza el ser humano, habiéndose apartado de Dios, es egoísta, no quiere compartir, no quiere ayudar. Y veo, ¿no? Que sí, algunas veces, ¿no? Estoy recordando ahora, recién analizando eso, ¿no? Sí, no, veo personas que ya están durmiendo en la calle a veces, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Sacas una frazadita que de repente lo puedes regalar y así cosas, ¿no? O también hacer dormir, si hay un lugarcito. Sí, estoy pensando, ¿no? Digo, sí, algunas veces he hecho, pero yo no me veo así, ¿no? Yo, pero esas cosas, entonces Dios habría hecho a través de uno, ¿no? O Dios hace, ¿no? A través de una persona esas cosas. O sea, lo que estoy analizando, hermanos, es de que si uno está con Dios, automáticamente uno va a tener esas características, ¿no? Como de Abraham, ¿no? Que por más que nos veamos que somos pues personas, ¿no? Pecadores y todo ello, pero estando con Dios, hermanos, se ha de manifestar también esa característica de la hospitalidad, hermanos, hermano Justo. automáticamente. Sí, hermanita, por favor. Bueno, tenemos que recordar que las buenas obras Dios las preparó desde antemano. Entonces, lo que ocurre es que el Espíritu Santo es quien nos habla y nos dice y nos mueve a la acción. El problema es que muchas veces nosotros no le hacemos caso porque empezamos con la desconfianza, con el miedo de que si irá a pasar esto, de que si será bueno, que si será malo. Y bueno, ahí está el punto, en que nosotros tenemos que confiar en que Dios es quien nos pone las buenas obras y quien Dios también nos va a cuidar de que no nos pase nada malo. Y además, hermanos, la hospitalidad, si bien es cierto, tiene que ver con la acogida en los hogares, también tiene que ver con la acogida dentro de la iglesia. Muchas veces dejamos este trabajo solamente a los diáconos que están en la puerta para recibir a los hermanos. Cuando llega alguien, nosotros todos debiéramos recibirlo, ¿cierto?, con amor. Eh, Tenemos el caso en nuestra iglesia de unos hermanos, ellos son pentecostales aún, pero asisten todos los sábados a nuestra iglesia. Ellos están recibiendo estudio, todo, y yo me gozo cuando tenemos alguna actividad y la hermana, la esposa de este matrimonio, ella eh, está y se va a la cocina y empieza a ayudar a limpiar. Entonces yo le digo, hermanita, vaya a sentarse, vaya, que es para que usted esté sentadita y entonces dice, no, yo me gozo atendiendo a los santos del Señor. Para ella es así. Ella, sus hermanos son los santos del Señor. Y a veces nosotros no miramos de la misma forma a todos los hermanos. A veces hasta con desprecio uno ve que algunos hermanos se miran a otros. Entonces la hospitalidad va mucho más allá de recibir a alguien en la casa. Así es, hermanos. Creo que es un principio, es algo que Dios pone, ¿no? En sus hijos, en nosotros pone eso, ¿no? Estoy recordando también, ¿no? Incluso una estrategia, ¿no? Que hubo en una familia. Estoy recordando de que había un niño que iba a la escuela, un hermanito, ¿no? Y su compañerito que era mayor dice que le pegaba, pues, ¿no? Le pegaba y era muy abusivo, ¿no? Y eso, ese problema fue comentado en su familia, decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y el niño pequeñito dice, pues hay que darle de comer, hay que darle de comer, dice, ¿no? La estrategia, ¿no? ¿Cómo es eso, no?
Y ya entonces entendieron de que había que dar de comer a la persona que estaba abusándole, ¿no? Y le pegaba, pues, ¿no? A nuestro manito. Le compró ¿no? Ahí la mamá del niño una manzana, ¿no? Muy mm, exquisita. Y, y cuando te esté por pegar así, tú le alcances esta manzana, le das. Y justamente ahí en la escuela, colegio sería, ¿no? Ya le estaba por pegar y le alcanza pues la manzana. Y el niño, ¿no? Se sorprende, ¿no? Es para mí, le dice, ¿no? Sí, es para ti, le dice, ¿no? Y recibe la manzana, hermanos. Desde ese día nunca más le pegó y era el que le protegía más bien a ese niño, ¿no? Entonces, el da de comer, dice la palabra del Señor, ¿no? A todos, ¿no? Incluso a veces nosotros queremos hacer distinción y solamente dar de repente a las personas que se merecen según nuestro concepto, ¿no? Pero el Señor dice, da al que no se merece también, dale, ¿no? De comer, o en otras palabras, ahora también hospeda de repente. Claro, con los cuidados que podemos tener, porque la palabra de Dios también dice que en los últimos días habrá fe, hermanos, se encontrará fe o ya no habrá fe, hermanos, porque tanta desconfianza se ha generado en estos últimos días, hermanos. Ya el amor ya no se manifiesta porque cada uno desconfía de todos, ¿no? Ya no se puede confiar en nadie. Pero hermanos, con todas las precauciones que se tengan, orando a Dios, no siendo prudentes también, pues hermanos, hay que ayudar a nuestros prójimos, creo, ¿no? A todos, ¿no? Pero dice aquí, hermanos, quizá Abraham estaba soportando el calor, dice, para ayudar a alguien que pasara por el camino. Esa disposición que tenía Abraham, ¿no? Mientras estaba allí, vio pues a tres viajeros. Lo más probable era que acostumbrara a ofrecer hospitalidad a los forasteros. O sea, su costumbre sería así, ¿no? De Abraham. Por eso, la iniciativa del encuentro fue de Abraham. Su iniciativa pues era de Abraham, ¿no? No es que a él le decían tienes que ser así, sino de él nacía, o sea que el Espíritu Santo pondría pues no en su corazón de Abraham eso de ser hospitalario. En el texto corrió hacia ellos desde la entrada de su tienda, dice, ¿no? Es decir, en este punto es importante, hermanos, Abraham tomó la iniciativa de ir a su encuentro, incluso antes de que ellos se acercaran a él. Permíteme, dice la Biblia, permíteme que traiga un poco de agua para que se laven los pies y recuéstense debajo de un árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar su corazón. Después seguirán, pues, vuestro camino, ¿no? Porque para esto han pasado cerca de su siervo, de vuestro siervo. Así dice Génesis 18, versos 4 y 5. Abraham, hermanos, era consciente de su misión, que consistía, pues, en compartir con todos el conocimiento del Señor en un mundo sumido en el paganismo, la idolatría y el politeísmo. Aquí de repente puede haber algún comentario o alguna pregunta, hermanos, pero lo que yo estoy entendiendo es de que el que va a predicar, o bueno, el cristiano, el Hijo de Dios, hermanos, automáticamente yo lo que estoy viendo, hermanos, aquí en Abraham, automáticamente ya está testificando, está cumpliendo la misión con, con ese estilo de vida que tiene como hijo de Ajá, Dios. hermano Justo, Ujú. Abraham salió pues de un lugar donde no todos eran como él, pues, ¿no? Todo, no, ahí dice, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es él? Bueno, pues, él era algo especial, por eso le llamó Dios, pues, ¿no? Y seguramente si nosotros estamos acá con la palabra de Dios, bueno, algo el Señor ha visto, por eso estamos, ¿no? Gracias al Señor con la palabra de Dios. Así es, hermanos, miren aquí lo que comenta la lección, dice, entonces estaba cumpliendo con la misión, Abraham, no porque él se proponía, tengo que hacer la misión, tengo que cumplir la misión, sino ya como hijo de Dios es una forma natural, es como en un árbol de naranja, digamos, o de manzana, un árbol, un manzano, digamos.
Entonces, la rama no está preocupada, tengo que dar manzana, o no, está preocupado, no, si se propone, no, es de una forma natural va a salir la manzana, ¿no? De una forma. Entonces, creo que el cristiano de una forma natural va a brotar, ¿no? La hospitalidad y todas las características de lo que Cristo es, pues, ¿no? Y el cristiano también es. Eso es lo que estoy viendo aquí, hermanos. Abraham era consciente de su misión, o sea, yo lo que veo estaba dentro de él ya todo ello, que consistía pues en compartir con todos el conocimiento del Señor en un mundo sumido en el paganismo. O sea, su estilo de vida de Abraham, hermanos, era pues la luz que iluminaba frente al paganismo que había en ese mundo, ¿no? ¿Qué es paganismo, hermanos? Y también frente a la idolatría que hay en este mundo, el politeísmo que hay en este mundo. Sería muy bueno entender también eso, ¿no? Porque Dios nos dice, vosotros sois la luz de este mundo, la sal de este mundo. Y aquí el mundo en ese tiempo y hoy en día también pues hay paganismo, hay idolatría y hay politeísmo también, pues hermanos, ¿no? Este mundo está lleno de eso. Bueno, en el conflicto entre el bien y el mal surgen pues, ¿no? Todas estas costumbres, ¿no? Hermano Oh, Justo. No, sí, hermana Mónica, a ver después, hermanos. Sí, yo quería hacer una consulta a todo, a ver si me ayudan con esto, porque de repente me cuesta cómo enfrentarlo, o no sé. eh, mm, a ver, lo que pasa es que a veces uno conoce gente, saben que uno es cristiano y le piden oración por alguien. Y por ejemplo, uno ve en sus redes que están pidiendo a la Virgen, a este, al otro. Entonces, yo con todo el amor del mundo trato de decirles, ¿cierto?, de que oren a Dios, ¿cierto?, en el nombre de Jesús y que Él va a hacer. Pero, ¿cómo hacerle entender a la gente? ¿Cómo llegar a ellos? Y, y porque después, claro, seguramente eh, si Dios hace un milagro en las vidas de ellos, eh, la gloria se la va a llevar la Virgencita o el Santito. ¿Cómo hacerlo en esos casos? Muy bien, hermanos, hay una pregunta, a ver si alguien quiere responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer en esos casos, no? Sí, pues, hermanos, hay situaciones así, a ver si alguien puede responder. hermano, Eh, sí, hermano Celso, a ver. eh, Abraham estaba cumpliendo pues lo que dice 24:14. Este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Eso estaba cumpliendo, ¿no es cierto? Y ahora hay, la hermana Mónica pregunta, ¿cómo llegar a las personas? Hay distintas maneras, ¿no? Pero el Espíritu Santo esto nos enseñará para llegar a las personas. Puede ser a través de la comida, a través de agua, a través del folleto, a través de alguna noticia, etcétera, etcétera. Entonces se puede llegar a las personas, ¿no? Eso es, hermano. Gracias, hermano. Bueno, bien, hermanos, Abraham era pues una persona que conocía a Dios ya, y por mandato de Dios salió, ¿no? De su parentela, de su casa, y estaba yendo pues en la misión que Dios le encomienda, ¿no? Entonces, Abraham era monoteísta, ¿no? O sea, monoteísta significa que solamente tenemos un solo Dios, un solo Dios. Y en el mundo el enemigo ha puesto, pues, no muchos dioses, ¿no? Por eso se dice politeísta, muchos dioses. Ahora, en la idolatría, hermanos, o el paganismo también. Entonces, el enemigo lo que hace es poner en la cabeza del ser humano de que el árbol es Dios, el pez es Dios, la vaca es Dios, el sol es Dios, la tierra es Dios, y entonces le hace adorar a eso. La gente no se da cuenta de eso, ¿no? Y cree, ¿no? Mucha gente hoy en día en los grupos, incluso cristianos, dicen, miren, este es un pedacito de la cruz de Jesucristo. Si tú te lo compras esto es milagroso. Hemos traído agüita bendita de allá, de Jerusalén, y con estito tú te vas a sanarte, y te venden y te engañan, hermanos. Eso se llama idolatría, eso Hermano se Augusto, llama, bueno, sí, sí, hermano. estamos analizando
cómo ser hospitalario, ¿no es cierto? Y ahí nos Ah, sí. presenta a Abraham. Entonces, hermano, mira, Abraham eh, está registrado lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Pero ¿cuántos años vivió? Y toda su vida, seguramente, siempre él era así, no solo con la presencia del Señor ahí, ¿no? Sino con toda la gente, ¿no? Y yo sigo creyendo de que Abraham no agarró la palabra de Dios ni nada. No, no, no. Y simplemente él siguió los planes de Dios ¿no? Que le ha presentado. Esto es lo que vas a hacer acá, anda allá, aquí. Eso nomás hacía, era obediente. Y con eso estaba, pues, cuando Dios actuamos con, según la voluntad de Dios, ya no necesitamos ni siquiera hablar de la palabra de Dios, sino que nuestra vida va haciendo ver, pues, ¿no? Qué clase de gente somos. Y ahí Abraham seguro era conocido, pues, qué clase de gente era Abraham, ¿no? Y toda su familia, las personas que estaban con él, ¿no? Amén. Muy bien, gracias, hermano Raúl. Creo que ahí está la respuesta, hermana Mónica. Lo que comenta nuestro hermano Raúl, el estilo de vida de Abraham ya era una respuesta. Lo conocían como era, ¿no? Y entonces, frente a todas las costumbres y tradiciones que había en el entorno, entonces lo identificaban a Abraham. No necesitaba, como dice Raúl, de estar diciendo una u otra cosa, porque en su vida ya lo veían, no, en su propia vida, en su conducta, veían qué es no lo correcto, ¿no? Sí, hermano Marcelín. Hay un comentario sobre esto, dice lo siguiente. La Biblia atribuye mucha importancia a la práctica de la hospitalidad. No solo ordena la hospitalidad como un deber, sino además presenta numerosos ejemplos del ejercicio de esta gracia y las bendiciones que reporta. Entre ellos se destaca el caso de Abraham. En el libro de Génesis encontramos al patriarca de Mamre descansando a la sombra de las encinas durante la cálida tarde veraniega. 3 viajeros se acercan, no solicitan albergue ni favor alguno, pero Abraham no les permite seguir su viaje sin refrigerio. El patriarca es un anciano digno y rico, muy honrado y acostumbrado a dar órdenes. Sin embargo, al ver a los forasteros, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra dirigiéndose hacia el que encabezaba el grupo. Dijo, de los 3 uno iba adelante y ese es el jefe. Entonces se postró en tierra. Dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Está en Génesis 18, 1, 2. Él mismo trajo agua. Mira, él mismo no mandó a sus siervos. Él mismo trajo agua para que pudieran lavarse el polvo que habían ensuciado sus pies durante el viaje. Eligió la comida y dispuso su preparación. Mientras ellos descansaban a la fresca sombra, su esposa Sara preparó los alimentos y Abraham permaneció respetuosamente junto a ellos mientras disfrutaban de su hospitalidad. Les manifestó esta bondad simplemente como a viajeros comunes, como a forasteros a quienes tal vez no volverían a verlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Hay muchos para quienes poderosos hacer hay muchos para quienes podemos hacer de nuestro hogar una bendición. Nuestras relaciones sociales no deben ser dirigidas por los dictados de las costumbres del mundo, sino por el Espíritu de Cristo y por las enseñanzas de la palabra. En todas sus fiestas, los israelitas admitían al pobre, al extranjero y al levita, el cual era a la vez
asistente del sacerdote en el santuario y maestro de religión y misionero. Y todos se les consideraba como huéspedes del pueblo para compartir la hospitalidad en todas las festividades sociales y religiosas y ser atendidos con cariño en casos de enfermedad o penuria. A personas como estas debemos dar buena acogida en nuestras casas. Habla mucho más. Yo les he compartido los comentarios de la señora Juárez sobre este asunto. Amén, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, gracias, hermano. Sí, pues vamos a concluir entonces nuestra lección Hermanito, ¿en qué terminando de libro la está, lectura. en lo que usted ha leído, en qué libro está lo que leo? Ah, Por favor. en el comentario del Espíritu de la Profecía, ahí está, hermana. Aquí yo tengo Ay, también este comentario. Le voy a indicar, hermana, que usted tal vez quiere leer. Y nuestro hermano está leyendo aquí el libro. Aquí dice, ¿no? A ver, ¿dónde está este libro? Siempre hay, aquí está, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, hermano, dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en las páginas 343. Nuestro hermano También está leyendo sus gra- comentarios del Espíritu de Profecía. Sí, gracias, hermano. Gracias. sí, hermanito. Sí, sí, sí. página 272 y 274. Ahí está también entonces siempre hay referencias, ¿no? De dónde se ha tomado. Bueno, bien, hermanos, entonces voy a terminar de leer para concluir nuestra lección. Dice aquí, hermanos, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí, ya, dice aquí, a ver, hermanos. Paralelamente, hermanos, dice, formaban, o sea, aquí, dice, su casa de Abraham, ¿no? Más de 1000 personas, imagínense, hermanos, ¿no? Una casa con 1000 personas, o sea, Abraham que tenga 1000 personas ahí, conformado ahí todas, muchas de las cuales eran jefes de familias y no pocas recién convertidas del paganismo. O sea, hay personas que se acogían ahí en la casa de Abraham y eran de repente paganos. En otros paganos significa, ¿no? Que no conocen a Dios y pues por las tradiciones y costumbres del mundo, pues adoran a lo que sea, ¿no? Y pues viendo el estilo de vida de Abraham, se convertían a ese estilo de vida, pues, y se quedaban ahí seguramente. Semejante casa necesitaba pues que una mano firme manejara el timón. Esto es importante, hermanos, porque si no vamos a ser firmes en nuestras costumbres, tradiciones, o bueno, en este caso, obedientes a los mandamientos de la fe de Jesús, hermanos, si no vamos a ser firmes en ello, entonces no podríamos dar testimonio, pues, hermanos. Por eso Abraham tenía una mano firme, firme, pues, y así manejaba el timón, pues, ¿no? Del hogar, de la casa. Imagínense una esposa también y un hijo que también era idéntico a Abraham, ¿no? Hermanos, Isaac, ¿no? Seguía el ejemplo. Todos eran obedientes, todos. Nadie había que era desobediente, ahí, no, nadie ni rebelde. Entonces, manejaba con firmeza, pues, ¿no? El hogar. Los métodos débiles y vacilantes no servían, pues, hermanos. Tal vez estamos ahí que como cristianos débiles, vacilantes, ¿a quién vamos a ganar, pues, hermanos? ¿Qué vamos a hallar? Entonces tenemos que ser firmes, ¿no? En nuestras creencias, o sea, en nuestro Dios, en lo que dice, ¿no? Obedientes a los mandamientos de Dios. Bueno, no había dudas, de eso era su estilo de vida, pues, hermanos, ¿no? De Abraham, ¿no? Entonces, y la influencia, hermanos, de Abraham se extendió más allá de su casa, pues, doquiera levantaba, hermanos, su tienda, su carpa, ¿no? Erigía, pues, un altar siempre a su lado, ¿no? Para ofrecer sacrificios y adorar. Miren esa costumbre que él tenía, hermanos, ¿no? Entonces, cuando trasladaba la tienda a otro lugar, hermanos, quedaba, pues, el altar. Ese altar se quedaba allí en ese lugar. Más de un nómada, o sea, personas que iban de un lugar a otro lugar, encontraban pues ese altar, ¿no? Entonces, un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, dicen, ¿no? O sea, esa gente llegaba a conocer, pues, ¿no? A través escucharían de Abraham, ¿no? De la vida de Abraham, eh, su siervo, dice, ¿no? Se detenían junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. O sea, la gente encontraba ese altar y entonces recordaban a Abraham
y ofrecían sacrificio a ese verdadero Dios, a Jehová, pues, ¿no? Desde el principio este hombre comprendió que Dios lo había llamado a la misión y que su mudanza a la tierra prometida no era para pasar unas vacaciones, hermanos. No es que Dios lo llamó a Abraham para que pase unas vacaciones, no, sino para ser de bendición para quienes lo rodeaban y mediante su simiente para el mundo. Hermanos, entonces nosotros, así como Abraham, somos, dice, una bendición siempre y cuando nosotros somos firmes, no estando con el Señor, no dudando, siendo obedientes a todos los mandamientos de Dios y a la confianza en el Señor Jesucristo. Así dice el Señor, confirma, así son ustedes la luz de este mundo, bendición para este mundo. Finalmente, hermanos, hay una pregunta. ¿Qué principios del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes imitar con tu vida? ¿Qué principios del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes imitar con tu vida? A ver, hermanos, si alguien puede responder esta pregunta. ¿Qué principios del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes imitar con tu vida? ¿Alguien quiere participar, hermanos? De todo lo que hemos estudiado, a ver, ahí de repente uno puede responder esta pregunta, ¿no? Porque para mí también yo me estoy poniendo a pensar, ¿cómo es esto, no? ¿Qué principios del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes imitar con tu vida? Hermano, A ver, hermano, hermano Justo, Sí, sí. A ver, hermana. alcance. hermano Celso, A perdón, ver, hermanos. Y alcanzar agua y pan y ofrecer sacrificios en cada mudanza o lugar donde vamos, ¿no? Eso sería la misión de nosotros. En otras palabras, presentar al Señor Jesucristo, ¿no? Tanto práctico como también teórico, espiritual. Amén. Hermana, hermano Justo, bueno, lo que había dicho antes, recordar cierto que nosotros tenemos que, cuando el Espíritu Santo nos mueve a actuar, hacerlo, tomar la iniciativa, no pensar tanto de repente de que si es bueno o es malo, porque si el Señor no pone en el corazón, yo creo que jamás va a ser malo. Eso, y bueno, poner a Dios en primer lugar siempre. De repente como que se nos olvida de que Dios es lo primero. Estamos tan atareados con nuestras cosas, con nuestra vida, entre comillas, que nos olvidamos de la vida que Dios quiere para nosotros. muy bien. Sí, pues hermanos, yo también estoy ya llegando a esa respuesta, hermanos, de que realmente, pues, esta comunión que tenemos cada mañana, a la primera hora de la mañana con nuestro Señor, yo creo que es así, que recibimos el Espíritu Santo y entonces, pues, con esa alegría, ese gozo, y en nuestra mente está, pues, no ese deseo de, o sea, es lo que pone Dios, ese amor, ¿no? Para hacer las cosas que Dios quiere, en este caso, la hospitalidad, ¿no? No es algo que de repente, hermanos, que nos vamos a imponer, no formalmente, sino es que la presencia del Espíritu Santo, o sea, del Señor Jesús en nuestras vidas, ha de hacer, ¿no? Que de una forma natural nos comportemos de esa manera. No es una obligación que uno se hace o imposición, ya tengo que hacer así, aunque sea renegando, uno lo hace, no es así, eso no vale, ¿no? No tiene sentido de querer hacer estas cosas sin estar, ¿no? O sea, en comunión con Dios. Mucha gente lo hace eso, gente que regala millones, son millonarios y todo, pero no es la motivación, no es porque tengan a Cristo en el corazón, sino simplemente es que ellos quieren tal vez verse, mostrarse como benefactores, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Y si no está el Señor, dice, no, si el amor de Dios no está en tu corazón, o sea, Dios no está en tu corazón, de nada sirve, dice, por más que des tu vida, tu riqueza, todo hagas, no vale para nada, dice, ¿no? Entonces, sí, sí, hermano Marcelino. Para llevarla a la práctica. Yo recuerdo en unas iglesias cuando hemos ido en gira, cuando llegábamos a algún lugar, los hermanitos se luchaban para yo llevo a mi casa, yo, no, yo he llegado primero, no, y así era, ¿no?
yo creo que nosotros debemos tener en práctica. Conozco familias que para el día viernes preparan comida para un plato más en la casa. Alguien más para la casa el sábado puede venir un visita, están preparados, listos a recepcionar en casa. Yo creo que ese espíritu debería ser contagiado en nuestros hogares como cristianos, ¿no? Cuando vemos algún visita que de repente ni siquiera conoce, no tiene una persona conocida, está en sábado, fue a la iglesia, entonces nadie le saludó, ni siquiera todos están en su grupito con sus amiguitos, ahí dan una ronda, un cerco difícil de ingresar a ese grupo, pero si el hermanito es atendido, se le va a su casa, ¿cómo no va a querer ser adventista? Entonces, ese espíritu de dadivosidad debe ser cultivado y eso el Espíritu Santo pondrá en nuestros corazones para hacerlo. Amén, hermanos. Muy bien. Hermano Marcelino, por favor, despídenos con la oración. Oremos, hermanos. Querido buen Padre Dios, te agradezco, Señor, una vez más, porque tus hijos estamos siendo administrados por tu palabra. Danos, Señor, el privilegio de compartir, Señor, las bendiciones recibidas de ti, Señor. Seamos canales de bendición, así como hemos estudiado en las lecciones de la semana pasada. Oh Padre Santo, ten misericordia de cada uno de tus hijos, Señor, que podamos atesorar en nuestros corazones estas sabias enseñanzas, Señor, podamos reflejar tu carácter. Usted ha venido, Señor, a enseñarnos cómo debemos nosotros reflejar tu carácter en nuestra vida diaria. Bendiga a tu pueblo, a nuestros jóvenes, nuestros ancianos, los enfermos que han estado, Señor, sean sanados por usted para la gloria y la honra tuya, Padre mío. Dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones en este día, sea solamente para honrarte a ti. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Seamos entonces hospitalarios.